Bien, bienvenidos a todos a esta continuación de nuestra presentación en sistemas simbióticos para la acuicultura y piscicultura en Colombia especialmente. Pues vamos a centrarnos como en lo que nosotros hemos hecho en estos años y pues como para que todos tengan un contexto general a las personas que se puedan interesar por este tipo de explotaciones tecnológicas. Pues les contaré una pequeña historia de cómo se formó, obviamente, em, esta tecnología en Colombia. Nosotros nos acogemos a la ley 23 de 1982 de derechos de autor y especificamos que el 98-99% de las imágenes y texto utilizado acá es pues nuestro. Bien, continuamos entonces. Esta es la charla número 2 en piscicultura y acuicultura en Colombia, orientada a la actualización en los sistemas simbióticos. Me permito volver a presentarme. Mi nombre es J. Fernando Cortés. Yo soy ingeniero agropecuario y zootecnista. Soy especializado en acuicultura, clínica de patología animal y microbiología acuática. Me disculpan si no menciono universidades, pero la verdad es que en estas presentaciones he decidido ni publicar información demasiada personal, ni fotografías de proyectos muy interesantes, ni que den ubicación de eh, las personas propietarias de esto, porque así haya yo diseñado estos proyectos, pues sin autorización de ellos y entre otras también ayudándoles a cuidar su integridad. No las publico ni las presento acá, sino pues obviamente en forma muy personal, ya en un trato directo con mi cliente, mi alumno, pues las enseño dentro de mis programas de capacitación, etcétera, etcétera. Y esto es debido a que, desafortunadamente, en mi país, no dudo que en otros países también, hay unas nuevas bandas de delincuentes que salen, que suelen transversalizar las, eh, los perfiles de Facebook. Y a mí, en todo caso, ya me han intentado estafar tristemente en dos oportunidades con información muy detallada y con información personal familiar que lo deja uno sin palabras. Son expertos en cruzar ese tipo de información para estafar y para, bueno, hacer de las suyas con estos medios que hay ahorita. No sé si eso se llama hackers especializados o solamente son delincuentes, no sé. Pero pues la idea sí es que pues me permitan disculparme por evitar este tipo de información. Bien, ya poniéndolos ustedes también en alerta, yo también les digo que mi perfil, en mi perfil, pues como yo lo hago público porque aquí impulso mi empresa, mi profesión, digamos, mi pequeña empresa, más que empresa, es un emprendimiento que tengo desde el año de 1995. Sí, tengo seguridad para que nadie más que yo pueda ver mis contactos. Eh, Creo que es una de las cosas que debo hacer y espero que, pues, bueno, muchos también lo hagan porque están haciendo mucho de las suyas en esto. Discúlpeme que me haya salido el tema, pero pues necesitaba hacer esa aclaración. La charla es específicamente en sistemas simbióticos. Vamos a centrarnos en esta charla en Bioflog, sistemas Bioflog. Especialmente pues porque es lo que yo estoy tratando de impulsar en la parte de aguas continentales en Colombia.
Esto lo vengo haciendo desde el año de 1995, cuando fuimos en compañía de un familiar, esposo de mi hermana. eh, Trajimos estas bacterias a Colombia con la empresa Alken Wright Corporation, con su sede en la ciudad de Nueva York y su casa matriz en Filipinas. Luego con Casket World Service, y estuvimos un par de años tocando puertas, andando por todo este territorio colombiano. Algunas compañías pequeñas productoras camaroneras que teníamos mucho menos en ese entonces que hoy, nos recibieron, otras ni siquiera nos recibieron. En todo caso, no era el momento adecuado en ese momento para que ese tipo de tecnología bacteriana entrara a jugar de local en Colombia. Los colombianos siempre hemos tenido una cosa, y pues no es mi mérito hablar mal de mis compatriotas, ni de mí tampoco, obviamente, pero siempre hemos sido muy desconfiados. Y en contra a lo que las personas suelen pensar de nosotros, somos personas muy inocentes. Afortunadamente pasó la década de tanta maldad, de tantas bombas, de tanto narcotráfico. Bueno, por lo menos eran muy visibles. Pero el 99% de los colombianos, me diría yo como el 99.9, somos personas muy buenas y somos personas trabajadoras e inocentes. Y por lo tanto la gente se aprovecha mucho de nosotros, y entonces hemos intentado superar eso con la desconfianza. Y eso fue lo que pasó en ese entonces. No tanto la desconfianza por pensar que los íbamos a engañar o lo que sea, sino que eran cosas pues que no eran conocidas ni siquiera a nivel universitario de las academias, la parte investigativa, ni tampoco de las empresas. Entonces, pues pasamos a formar parte de un proyecto en ese entonces frustrado. Nos tocó irnos hacia otros rumbos. Y les comento que una de las partes en donde sí nos pusieron mucho cuidado, al menos pues eh, se tomaron el trabajo de escuchar qué era lo que teníamos, fue en Ecuador. Hoy en día Ecuador, gracias a su voluntad y gracias a su sistema de investigación, a sus propios méritos, ellos han desarrollado mucho este tipo de sistemas, de bacterias que biorremedian y que absorben y que degradan lodos, especialmente en los cultivos de camarón, que ustedes ya saben quiénes son los ecuatorianos para este tipo de cultivos. Aprovecho y los felicito. Es algo que es ejemplar en Latinoamérica, y estoy muy, muy orgulloso de como latinoamericano, pues observar ese desarrollo que ha tenido la acuicultura en Ecuador. Hoy en día también lo están haciendo con sistemas simbióticos ya en aguas continentales, con la especie de Lithopineus banamei, que es la que mejor se adapta a este tipo de condiciones, con muy buenos resultados. Muy buenos resultados. La gente allí entonces un poco más agresiva en inversión. Y es lo que yo busco para este sistema en Colombia desde hace tanto tiempo. Yo pienso que tenemos mucha potencialidad. Tenemos potencial tremendísimamente, mano de obra a montón, gente capacitada, profesionales capacitados que hoy en día eh, pueden especializarse en este tipo de producciones. Porque yo les digo a ustedes que uno de los errores también que cometemos nosotros en Colombia es que copiamos mucho. Y en esto sí se necesita de tener ahí un técnico, un profesional que sea especializado y que cuente también con algo de experiencia.
Entonces, pues les comentaba acerca de los hermanos ecuatorianos, que ellos lo han hecho realmente con su propio mérito y con su investigación de mercado. La investigación es muy especial para este tipo de tecnologías. Y aunque vienen investigando de esto hace muchos años, que pues los dueños de esta tecnología son los orientales, y luego los judíos, los israelíes. Yo vengo de formación oriental y israelí. Es increíble lo que las cosas especiales que uno ve allá, la ingeniería tan sencilla y uno pues la estudia y dice, "Ah, es muy complicada". La realidad es que pues a los profesionales que ya tenemos que ver con esto, una vez que estamos allá adentro, pues vemos que entre más se aprende, más nos hace falta por conocer, pero yo vengo sabiendo esto desde hace más de 25 años, muy consciente de eso. El mundo de la microbiología es muy amplio, muy amplio. Em, y pues lo que se trata es que les voy a mm, hacer comparativos, no tanto de la acuicultura tradicional, sino más bien de las ventajas que tienen estos tipos de sistemas. No se olviden que nosotros ya tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento porque se están agotando nuestros recursos. Tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento porque cada vez nuestras producciones tienen que ser más limpias y debemos convertirnos realmente en proyectos productivos. Por eso entonces pretendo hacer la actualización y la diferenciación entre los sistemas tradicionales y los sistemas simbióticos. Para este caso vamos a presentar el primero, o pues vamos a concentrarnos en el primero, que es el que más se está impulsando en nuestro país, que es el sistema simbiótico. En ese entonces, y muchísimo antes de que comenzaran a ver estos sistemas en Latinoamérica y en Colombia, yo ya desde la universidad había diseñado por allá, tal vez en los años del 90, ya había diseñado lo que se llamaba la acuicultura de patio o la piscicultura de traspatio, que copiaron algunas otras entidades, que vi
cómo se desarrolló este proyecto, pequeño proyecto, digamos, copiando digamos, esta puesta en escena que yo había diseñado, y en Latinoamérica afortunadamente lo han hecho. En Colombia, pues a raíz de que yo no he sido una persona que esté muy conectada con los organismos gubernamentales, pues la realidad es que todo esto se ha quedado quieto, más bien se ha hecho a nivel de empresa privada y particular. Aparte de esto, pues les quiero decir que yo no he decepcionado, pero sí con la necesidad de buscar otros horizontes, pues salí de este país que tanto quiero y que tanto amo, con la necesidad pues obviamente de mm, proyectar mis conocimientos y de adquirirlos también, obviamente. Esta acuicultura que ustedes ven ahí en esta fotografía es la acuicultura de traspatio que hoy en día está mm, eh, plenamente y es plenamente objetiva porque los espacios de antes se han reducido a pequeños espacios de producción, siendo obviamente muy productivos. Hoy ya se han construido y se construyen tanques en geomembranas, en PVC, en plásticos de calibres gruesos para el cultivo de algunas especies, específicamente hablando de la piscicultura. La acuicultura pues también tiene un desarrollo en nuestro país, no como quisiera yo, no como esperaríamos nosotros los que trabajamos en este sector en Colombia, pero pues lo que sí espero y aspiramos todos, creo yo, es que pues nuestra acuicultura por fin se desarrolle en un lapso de tiempo no mayor a 15 o 20 años. La acuicultura hoy en día en aguas continentales específicamente pues está desarrollada en nuestro país medianamente. Ojalá que tomemos en cuenta estos sistemas de producción simbióticos para aumentar nuestra rentabilidad y nuestra producción hiperintensiva. Hoy en día ya no se necesitan grandes cantidades de espacios como antes, que se necesitaba una gran cantidad de tierra para producir, había que hacer retroexcavaciones, era poco rentable en ese sentido. También el uso de los recursos naturales prácticamente no renovables, como son el agua, entonces eran demasiado hostiles contra el medio ambiente y la naturaleza. En algunas partes y regiones de Colombia y del mundo todavía siguen siendo muy hostiles, porque obviamente si nosotros queremos tener en este tipo de sistemas tradicionales una producción mediana, que más o menos puede ir en la mejor de los rangos entre 12 y 20 animales por metro cúbico, pues también la exigencia en aguas es bastante grande. Es algo que realmente está mandado a recoger. eh, Amigos, todas las personas que me estén escuchando, de ustedes, pues algunos serán incluso profesionales en el sector, otros estarán aprendiendo algo acerca de estos sistemas simbióticos que voy a presentar especialmente hoy. Presentamos el sistema Biofloc, y les comentaba que la verdad es que pues ya está mandado a recoger por dos cosas. La primera es porque en sistemas simbióticos, específicamente hablando del sistema de Biofloc, pues la carga por metro cúbico es bastante amplia comparada a un sistema tradicional, en donde podemos colocar en un sistema tradicional con muy buena cantidad de agua de reposición diaria, que puede llegar, dependiendo de los organismos, entre un 15 y un 25%, y en muchos casos pues hasta más, aprovechando obviamente los efluentes que entran a las lagunas, o aprovechando obviamente
todo tipo de aguas continentales como las quebradas que ya se han secado muchísimo. Ustedes saben que no les miento, en Colombia y en todas partes del mundo, yo casualmente miraba que paso año tras año por los mismos sectores y por las mismas partes geográficas y veo cada vez menos agua. Los cañitos, las quebradas, los ríos pequeños que existían ya no existen, se han secado y eso obviamente nos obliga a trascender, a cambiar, a actualizarnos. Afortunadamente el área de la microbiología hoy nos ha aportado un gran conocimiento y nos ha aportado pues grandes ventajas para poder explotar este tipo de piscicultura simbiótica y es como justamente podemos aprovechar los recursos que tenemos en pocos espacios y a grandes cantidades en volúmenes de siembra. Entonces, por ejemplo, aquí les enseño un sistema tradicional en donde usted tiene máximo 12 animales por metro cuadrado, por metro cúbico también. Y pueden tenerse un poco más. Pero ¿qué hace usted para poder sostener este tipo de explotaciones? Pues usar más agua. Casi ningún piscicultor, con el perdón de los que sí lo hacen, pero mi experiencia es que casi ningún piscicultor tiene sistemas para controlar lo que están mandando al efluente, para dejar las aguas en mejores condiciones o por lo menos en unas condiciones parecidas a las que la tomaron. Casi nadie tiene trampa de sólidos, casi nadie tiene filtros físicos o biológicos para hacer que esa agua, incluso oxidarla para mandarla bien puesta a los efluentes, es muy difícil. ¿Por qué? Pues porque los costos no se dan, porque en Colombia entonces siempre se está hablando de que los piensos alimenticios están muy elevados. Tal vez en Latinoamérica somos de los que más pagamos por un bulto de concentrado de 40 kilos. En la actualidad, si no estoy mal, está como entre un promedio entre 160 y 210, 220.000 pesos un bulto de concentrado, dependiendo pues la proteína que ustedes quieran usar. Esto específicamente para las especies de acuicultura o de piscicultura de aguas continentales cálidas. En este momento no estamos metiendo aquí a la trucha porque la trucha es de aguas muy claras y no acepta este tipo de sistemas como el sistema de Biofloc. En contraposición, vemos que los sistemas simbióticos se pueden colocar hasta 120 animales por metro cuadrado. La relación es de 60 kilos por metro cúbico en biomasa, o sea, es algo importante. Me dicen, uy, ¿cómo? Sí, sí se puede y sí se puede. La parte de simbiótica en la acuicultura, pues en diferencias, vamos a presentar en estos momentos, o lo que quiero que conozcan, que hay sistema de Biofloc, Aquamimicry, que son los predigeridos, y el BioCry, que es un sistema que yo no me inventé, pero que lo titulé así porque yo lo he diseñado y lo he acoplado según mi experiencia y mis conocimientos, obviamente, al ambiente de nuestra piscicultura colombiana. Dentro del Biofloc, pues usted tiene que se puede hacer la maduración de las aguas por métodos de Boccacci, ¿sí? Que también es un predigerido. El abonamiento químico y el predigerido se hace cuando se coloca las proteínas, obviamente, allí como puede ser harina de pescado. Vuelvo otra vez a la inoculación bacteriana. Hidratos de carbono tienen ustedes que usarlos como melaza, como glicerina o glicerol. Hay que estar pendiente de los niveles de pH, que son muy importantes. También hay que tener en cuenta que hay que utilizar los probióticos, que son las bacterias que nos ayudan obviamente a mejorar tanto la digestibilidad del animal, el alimento, cómo lo va metabolizando
y también nos ayudan especialmente con las enfermedades, a controlar enfermedades y hasta algunos parásitos. Las bacterias remediadoras son las mismas que ustedes tienen que inocular, que son las que controlan los nitritos, el nitrato, el amonio, el amoníaco, y eso se hace en presencia es un sistema aeróbico, entonces se tiene que hacer en presencia de muy buen oxígeno, de muy buenos sistemas de aireación. En la parte de predigeridos, entonces pues son fermentos de cereales. Usted tiene que usar los materiales, pues que lo que está haciendo es como comparar los materiales que hay que utilizar en esto. Entonces, desinfectarlos con cloro, con hipoclorito de sodio. Bueno, hay diferentes tipos de desinfección. Se usa más el cloro porque se evapora al otro día, al día y medio, súper muy bien. Y es un proceso que se hace en forma anaeróbica, no se coloca generalmente aire en ellos. Y pues el BioCry, que es como una mimesis, una combinación de las técnicas de BioFloc y AquaMimicry, que es aeróbico, o sea, se debe utilizar sistemas de aireación para que todo esto funcione. Bueno, en cuanto al sistema de piscicultura tradicional comparativo, disculpen ustedes, no sé si esto se note o qué, pero me tocó repetir porque, pues yo más que una crítica al sistema tradicional, lo que quiero más bien es que la gente tenga un poco más de perspectiva, amplíe sus horizontes, porque en el mundo realmente hoy en día, en los países que son productores número uno, estando nosotros lejos de ser, ni siquiera estamos lejos de ser país productor, productor obviamente pues por lo menos importante en el mundo, esos sistemas tradicionales ya están obsoletos. Y entonces allí es cuando yo digo que tenemos que mirar objetivamente los sistemas que queremos desarrollar, los sistemas simbióticos, en este caso pues como ya les comentaba los sistemas de BioFloc. Básicamente, vuelvo y repito, en sistemas tradicionales pues tenemos que hacer un uso de los recursos naturales excesivamente exagerado. Fuera de eso, entonces tampoco cuidamos en qué forma sale esa agua de nuestros estanques y van a parar otra vez a los efluentes, las quebradas, a los riachuelos, a los ríos, al mar. Acuérdense que tenemos ya en este momento es un problema por eutroficaciones de aguas en los mares hace mucho rato, aparte de los basureros y todas esas cuestiones que tenemos nosotros hoy en día en en todas nuestras zonas costeras y mar adentro, etcétera, etcétera. Que sea un momento para llamar a la prudencia a la gente, a que no consuma plástico, a que intentemos cambiar un poco este mundo. Los sistemas tradicionales pues colaboran desafortunadamente con eso cuando no se tiene un sistema que ayude a atrapar sólidos, cuando no se tiene un sistema que ayude a restablecer un poco las condiciones, la calidad de agua que se está sacando a estos efluentes. Por supuesto, entonces tampoco tenemos un control de patógenos porque como tenemos agua entrando directamente y mucho menos de huéspedes, muchas veces por más que ponemos mallas en los estanques y eso, pues se cuelan otros tipos de huéspedes y parásitos específicos que atacan a nuestro cultivo. También con esto tenemos que utilizar raciones plenas, o sea, nuestro bolsillo, el bolsillo del piscicultor, del acuicultor, se ve directamente afectado. ¿Por qué? Hay que comprar el bulto de concentrado, que entre otras les decía que nosotros en Colombia somos de los países que más caro tenemos que pagar por este tipo de productos. Comentábamos en otros videos, no me acuerdo si fue en este o en el anterior, que en promedio están entre 160 y 210, 220 mil pesos un bulto de concentrado, dependiendo de la proteína que usted esté administrando
obviamente por el periodo de crecimiento de la especie que usted esté cultivando. Versus el sistema simbiótico, en este caso, como hemos dicho, el Biofloc, pues el mismo sistema ayuda a que esto no sea así, a que el acuicultor, el piscicultor, eh, baje un poco los costos. Ya el piscicultor, como les decía antes, ya no es el piscicultor pleno, ya se convierte en acuicultor porque en los sistemas Bioflow pues hay que manejar el concepto de una simbiótica en general. Entonces, pues obviamente con las raciones plenas aumentan que los costos de los alimentos. También es baja la carga de animales, porque decíamos que usted puede colocar entre 12 y 20 animales, en algunas partes 22, 24, 25, pero el agua que tiene que consumir o el cuerpo de masa de agua que afecta por el cultivo es grande. La contaminación, la eutroficación de esas aguas son grandes. No todas las personas en este país tienen un sistema en el que tratan el agua después de que salen de sus tanques. Yo he andado este país por muchas partes, he estado en muchas explotaciones piscícolas y créanme lo que si les digo esto es porque lo conozco de primera mano. Al obviamente tener una cantidad de animales reducida, pues la productividad es con relación al precio de los alimentos, a lo que hay que pagar por ellos, con relación a la contaminación que hacemos del medio ambiente, con relación a la toma, a la captación de esas aguas, que en muchos casos ni siquiera hay concesión de aguas por parte del piscicultor, sino que simplemente la toman y se acabó. Pues eso hace que haya realmente sea muy poco productivo. Aparte de eso, los grandes espacios que se necesitan para tener realmente una explotación intensiva, que uno pueda decir, aquí voy a hacer una inversión, voy a hacer de esto una empresa, son muchos, muy grandes espacios. Y esto pues obviamente ayuda a aumentar que el valor del proyecto, porque pues comprar o alquilar grandes cantidades de espacios pues es comprar y alquilar grandes cantidades de espacios. En cuanto a los sistemas de piscicultura simbiótica, pues es demasiado diferente. Si aquí no hago, digamos, objetivamente no hago comparación de que hay que pagar una cantidad, recibo de 500, 600, 700 mil pesos al mes en energía eléctrica, porque pues al ser esto tan productivo, créame lo que da para pagar el recibo de la energía, de la energía eléctrica que nos llega. Pues aparte de esto también quiero comentarles que existen sistemas alternativos de producción o de generación de esta energía con plantas especiales, unas funcionan a gas, otras con el mismo agua, con la misma agua funcionan, eh, sistemas fotovoltaicos o energía solar, eólicos. Bueno, ya hay mucha forma. Me decía, oiga, pero venga, pues no voy a consumir gas, no voy a consumir energía. ¿Cómo hago para consumir gas? Entonces, porque también tengo que tener entonces una pipeta de gas, un tanque de gas grande o tengo que comerme todo el gas del mundo. Y puedo decirles que ante esto, obviamente, la productividad dentro de una finca hace que una granja piscícola sea sostenible o autosostenible. Dentro de esto están obviamente los sistemas en el que pasan las mismas heces fecales de los peces cuando se hace el sifoneo, pasan
a unos tanques de fermentación en donde se produce gas, que es parecido a los biodigestores que hacen con la porcicultura, diría que el mismo principio, y se genera gas para alimentar las plantas eléctricas. Esto ya lo están haciendo y lo han hecho desde hace mucho tiempo, lo hacen en países en donde son muy tecnificados realmente, y echan mano de toda la ingeniería que puedan tener para hacer de sus proyectos y sus emprendimientos algo realmente productivo y viable. En cuanto a esto, entonces les digo, baja utilización de recursos naturales, o sea, poca agua. ¿Por qué poca agua? Porque usted puede tener una cantidad grande, 20, 21, 22, 25 producciones con la misma agua, solamente reponiendo un 10% aproximadamente por la evaporación y por las labores que se presenten específicas dentro del rango de labores culturales de un cultivo, que no se sabe cuáles se puedan presentar, si un sifoneo, etcétera, etcétera. Pero pues hoy en día se hace el sifoneo a tanques en donde atrapan, digamos, los sólidos que están extremadamente, digamos, acumulados, porque es tanta la carga, que pues, hay que ayudarle al tanque, o producir grandes cantidades de bacterias, pues que también tienen su costo. Entonces, pues se hace esos sifoneos donde se atrapan y el agua vuelve otra vez a su tanque, y quedan obviamente los sólidos en suspensión. Los sólidos en suspensión no, los sólidos que se atrapan obviamente de ese proceso, que la mayoría son materia biodegradable, materia orgánica, y por no decirlo así, heces o parte de las heces fecales de los peces, que se utiliza grandemente como abono y también como para la biodigestión, para generar gas. Entonces, máximo cuidado y consideración al medio ambiente, pues cómo no, si nosotros no estamos tomando agua y sacándola cada nada al medio ambiente, entonces no estamos contaminando, estamos haciendo un producto también muy sano. Control total de patógenos. Acuérdense que con esto lo hacemos junto con los probióticos, que son también un tipo pues, de bacterias específicas que nos ayudan. La labor mía en este momento no es dar una cátedra espectacular de este tipo de cosas, porque para eso yo dicto cursos especializados, pero pues si les nombro lo que son con probióticos, es muy fácil de investigar también en cualquier parte de la internet. El control de parásitos y huéspedes ajenos al cultivo es completamente total. La economía en raciones plenas en proteína bacteriana flocular, pues es súper buenísima, porque pues como podemos mirar aquí, los costos pueden bajar hasta en un 45%, dependiendo de cómo manejemos nosotros nuestro sistema flocular y de cuánta cantidad de carga bacteriana tenemos nosotros, de bacterias heterotróficas y bioremediadoras en el ambiente. Altas cantidades de animales por metro cúbico, sí, porque se pueden tener hasta 110 animales por metro cúbico, sin decirles entonces que lo normal es que en las partes más tecnificadas, ya en Colombia, algunos los estamos haciendo, que son 60 kilos por metro cúbico de agua. Eso es súper importante. Pequeños espacios de producción en relación, que van de 70 a 1, sí, porque donde se necesitaban antes 70 acres, 70 hectáreas de tierra para formar muchos tipos de proyectos, pues hoy solo con una hectárea se puede hacer lo que antes se hacían 70. Entonces obviamente esto baja los costos, porque yo ya no tengo que decir que para hacer una granja acuícola debo de tener grandes cantidades de espacios, sino más bien espacios muy reducidos, pero hipercontrolados. Obviamente, porque al nosotros tener este tipo de sistemas, tenemos que también tener en cuenta que tenemos que estar muy encima del sistema para que no pierda las características y nosotros no perder el rango de la calidad de aguas, etcétera, etcétera.
Todo dentro de una simbiosis general del agua. Bueno, continuemos con esta lectura. Para que se hagan una idea, vamos a leer mi definición de lo que es un sistema de biofloc. Entonces, un sistema biofloc, según esa lectura, en la acuicultura, no es otra cosa que la integración simbiótica de microorganismos, tales como bacterias heterotróficas, hongos, fitoplancton, zooplancton, que trabajan mancomunadamente dentro de un mismo sistema biótico para hacer que una unidad de producción sea productiva, generando el control o fijación del ciclo del nitrógeno, entonces como nitrito, nitratos, amonio, amoníaco, que se hacen a través de algunas bacterias y fitoplancton específicos dentro del sistema alimentados por hidratos de carbono, que son polisacáridos generalmente, como ya lo habíamos mencionado, entonces melaza, glicerol, algunos jugos de caña, etcétera, etcétera. Y el resultado de estos son procesos metabólicos que convierten también la materia orgánica en productos como los productos de las eyecciones de los peces, en nuevos compuestos proteínicos disponibles que junto a la microbiota animal, en los flóculos, como parte de la dieta alimenticia de los peces en cultivo. Entonces sí, obviamente, al respecto de esto quiero decirles, estos sistemas son sistemas completamente biológicos. Son sistemas en el que se integran obviamente la biota específica que hemos generado, que generamos dentro de este sistema o dentro de este ambiente, la microbiota especialmente, y en cuanto a la parte simbiótica, pues actúan mancomunadamente unos con otros. Ya sabemos que la definición de la simbiótica simplemente son diferentes organismos, en este caso microbióticos, que actúan unos a favor de los otros en cadenas o en ciclos perpetuos. Entonces dentro de esos microorganismos encontramos bacterias, hongos, plancton, fitoplancton, diferentes tipos obviamente de plancton y diferentes tipos de fitoplancton, y que se entrelazan en cadenas para hacer que un organismo principal en el cultivo pues se beneficie finalmente de todos estos sistemas simbióticos. Dentro de esto, obviamente la principal función es que algún tipo de bacterias y algún tipo de fitoplancton, especialmente algas, ayudan a fijar los ciclos del nitrógeno y retienen metabólicamente ese ciclo del nitrógeno. Obviamente, ¿qué hacen? Pues son las que condicionan el agua para que el nitrito, el nitrato, el amonio y el amoníaco obviamente no se vuelvan tóxicos. Entonces lo degradan y controlan así obviamente la evolución tóxica de estos eh, bioquímicos en el agua, para que me puedan entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Junto con todo esto, las bacterias desdoblan la materia orgánica. Esta materia orgánica se compone de heces fecales, específicamente o especialmente, eh, desperdicios alimenticios en algunas ocasiones. Claro que cuando hablamos de un sistema hiperproductivo de biofloc, pues el alimento que se desperdicia realmente es muy poco. Sin embargo, las cantidades que aportan estos animales al agua en proteína suelta, pues es bastante, porque ellos solamente suelen aprovechar el 30% dentro de su aparato intestinal y dentro de su estómago de la proteína que les estamos aportando cuando les damos la ración alimenticia comercial. El otro 70% ellos lo deyectan, va al agua. Entonces las bacterias que están bioremediando, que están trabajando, que están obviamente amarrando el sistema para controlar la toxicidad de este nitrógeno, pues convierten esto en proteína bacteriana, que junto
con un buen sistema de aireación, y pues, en este caso quiero decirles, no sé si ya les había mencionado, pero creo que tal vez no. Entonces, pues están las mangueras difusoras, los discos difusores, los Venturis, etcétera. Nosotros en Colombia somos muy creativos, entonces yo he visto un poco bueno, de personas que ya están inventándose y están haciendo ingeniería de esto y hacen cosas sencillas y buenas y que sirven. Eh, Toman estos desperdicios orgánicos que son ya transformados y los convierten en flóculos. Para que sea flóculo tiene que estar en una nata flocular, generalmente y siempre es flotando en la superficie, flota en la superficie. Entonces, este tipo de sistemas, pues lo que hace es que promulga y dispone cierta cantidad de proteína extra que los animales vuelven y aprovechan, vuelven y comen. ¿Por qué? Yo les digo los animalitos chiquiticos, la microbiota, todo lo que son zooplancton, que hay mucha cantidad, pues son muy ricos de minerales, incluso en omega 3, en omega 6, son súper ricos. Entonces, esto hace parte de la dieta de los peces. Entonces, la proteína bacteriana que es súper alta y encima la proteína animal que están dentro de esos flóculos que es súper alta también. Los beneficios son bastantes porque las expectativas que alguien se puede hacer es que puede más o menos rebajar dependiendo de cómo esté manejando el sistema de biofloc y cómo maneje las natas floculares, pues una cantidad aproximadamente entre el 25 y el 45% en economía de piensos alimenticios. Esto es bastante, tomando en cuenta que nosotros en Colombia o en la mayoría de Latinoamérica el problema principal son los costos en inversión de los piensos alimenticios. En Colombia pues esto es súper justificado porque nosotros estamos pagando en este momento, al día de hoy que es 7 de febrero del año 2022, un promedio entre 160 y 210.000, 220.000 pesos el bulto de concentrado dependiendo de la proteína que estemos utilizando. Esto hace que los costos obviamente entierran a cualquier productor. Con esto no hemos podido. Nosotros siempre hemos pagado una gran cantidad, una pero gran cantidad exagerada por este tipo de productos, incluyendo pues en todos los aspectos, todas las herramientas y todos los implementos que se utilizan no solamente para la acuicultura, para la piscicultura, sino para toda la agropecuaria en general. Entonces, pues, en general es así como funciona este sistema de biofloc. Entonces, dentro de esto, ¿cómo es la cadena más o menos que hay para que este tipo de alimentación para los peces con raciones sean obviamente altamente ricas en proteína? Entonces vienen, los peces liberan su materia fecal. Luego, los desperdicios y otras materias orgánicas se acumulan formando gases tóxicos como el amoníaco, que es NH3. ¿Qué colocamos nosotros acá? Fuentes de carbono, que se adicionan como, obviamente, como la melaza, como lo que les dije, el glicerol, etcétera, etcétera. Y en compañía de oxígeno, que nosotros alimentamos el sistema con el oxígeno, el carbono es para, obviamente, que las bacterias tengan de dónde reproducirse, que comer. ¿Y ellas qué hacen? Crean condiciones ideales para el desarrollo de las bacterias heterotróficas. Este sistema es obviamente específico para ese tipo de vida de bacterias heterotróficas. Luego, una amplia comunidad de bacterias heterotróficas son creadas mediante la manipulación, obviamente la relación carbono-nitrógeno,
el sistema se vuelve dominado por las bacterias. Habíamos hablado, bueno, les comento que estas relaciones pueden ser de diferentes tipos de relación. Ahorita ya se las voy a mencionar más adelante. La densa inoculación bacteriana conduce a la formación de flóculos. Obviamente estos flóculos son ayudados por aireación, por movimiento del agua, etcétera, etcétera. No es que se formen los flóculos nada más ahí, porque acuérdense que para que sean flóculos tienen que estar suspendidos en el agua. Yo no puedo tener materia orgánica activa en descomposición circulando por el tanque y pensar que son flóculos. No lo son. Para que sean los flóculos realmente tiene que estar suspendido en el agua, y para que de allí donde los animales, los peces vuelven otra vez y se comen todo eso y vuelven otra vez a reutilizar. Acuérdense que entre otras cosas los peces solamente utilizan el 30% de la proteína que viene en un concentrado, el otro 70% va al agua. Entonces, todo ese tipo de cosas son las que hacen que las bacterias descompongan y vuelvan y coloquen otra vez como mecanismo flocular proteico disponible, con una gran cantidad de raciones disponibles, y además con una gran cantidad y buena calidad nutricional, porque allí los animalitos que están componiendo esos flóculos, ese sistema simbiótico, también aportan muchas cantidades de minerales, vitaminas, especialmente también omega 3, omega 6, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los peces comen esto, y con este tipo de alimentación que tienen los peces extra a la alimentación normal que uno tiene que darles, que obviamente se va dando, bueno, lo normal es que se dé pues por cálculos de biomasa o por pesos de biomasa, y por proyección de porcentajes de ese peso, pues los peces obviamente van comiendo, y de esto se trata el sistema de BioFloc Technology, y es que la simbiótica actúe en ciclos cerrados, ¿cierto? Y con impulsos mecánicos, como es la aireación del tanque, la correcta disposición de la aireación. Hay de diferentes tipos de formas para hacerlos, mangueras difusoras, discos. eh, bueno, hay una cantidad de cosas para hacer que no solamente pues tengamos una buena calidad de aireación, sino también pues tengamos una buena calidad flocular. Es como viene funcionando finalmente el sistema del BioFlow. Entonces, podemos decir en resumen que el sistema de BioFlow Technology mejora la calidad de agua, para este caso en piscicultura, a través del balance de la relación carbono-nitrógeno, que ya les había hablado, que se puede llevar entre ¿cuántas partes? 10 a 1, 15 a 1, 20 a 1, 25 a 1, o como vaya uno teniendo la necesidad de poderlo usar, no olvidándonos que los piensos alimenticios tienen una cantidad de carbono específico dependiendo de proteína específica de carbono, sí, perdón, de carbono, dependiendo la proteína que traiga. Entonces, pues estos también son cálculos que uno tiene que hacer allí con ecuaciones muy sencillas que se hacen para, pues obviamente mirar lo que son biomasas, porcentajes en proteína con las que uno va a trabajar, carbono que viene añadido a ese porcentaje de proteína, y con unas sumas y restas y multiplicaciones ahí, divisiones sencillas, pues da como resultado realmente el porcentaje que tiene uno que colocar finalmente en carbono al agua. O sea, si se va haciendo, digamos, este tipo de aporte con melaza, entonces hay que calcular que la melaza tiene una parte de materia seca, etcétera, etcétera. Y pues esos son los cálculos y las cositas que uno pues da dentro, digamos, como parte nutricional dentro de un curso de BioFlow.
que es una tecnología que hace más de 25 años ha tomado en serio recientemente en muchos países. Realmente hace 12, 13, 14 años se viene tomando muy en serio, eh, especialmente porque pues obviamente se pueden aportar, el sistema puede aportar grandes cantidades de proteína que ayudan obviamente a la nutrición del animal y bajando con esto los costos de alimentación y aumentando en muy buena calidad la productividad. También podemos decir o resumir de este tipo de sistemas, pues que ayudan a conservar las características principales del medio ambiente, que nos ayudan a consumir muy poca cantidad de agua, que el mundo ya está comenzando a sufrir por eso, que nosotros estamos tendentes a hacer producciones limpias, ambientalmente dichas y disponibles, y que para eso tenemos que comenzar a pensar en este tipo de sistemas, que no solamente a nosotros nos pueden aumentar nuestra calidad de, de beneficios económicos, sino que también pues obviamente nos van a ayudar a que se generen un cuidado del medio ambiente que pues obviamente es lo que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestros sistemas simbióticos y especialmente pues en nuestro sistema de Biofloc como los estoy presentando ahí. Esto es un tanquecito muy bien llevado. En este tanque es de un alumno que en estos momentos está evitando el 45% en costos de manutención en cuanto a la compra de piensos alimenticios, que pensaba que era imposible poder hacer estos sistemas, que leía información básica, que decían que realmente esto no es funcional, que esto es que es funcional solamente los primeros meses, el primer mes, el primer 2 meses. Bueno, yo digo que a este tipo de sistemas le hace falta todavía mucha gente preparada en Colombia, que sea técnicamente preparada. Bueno, algunos que que hemos hecho el curso, que hemos hecho la capacitación y que hemos hecho el curso a través de tantos años, pues hemos ya venido capacitando personas en Colombia. Hay todavía muy pocas personas que saben realmente manejar un sistema Bioflow, que lo saben realmente instalar, que no creen que el Bioflow solamente es un sistema en el que hay que colocarle mucha melaza, sino que hay que mancomunadamente sostener un sistema microbiótico, simbiótico en el agua y que realmente, pues bueno, esperemos que cada vez salga gente más productiva, más capacitada y con más ganas de que este sector salga pues adelante como tiene que salir. Bien, espero que podamos seguir aportando pequeños cantidades de conocimiento a todas las personas que están inquietas por este sector, por este tipo de sistemas. Yo con todo gusto, saben que Acuagro Colombia pues es una empresa que trabaja desde hace años en la parte de capacitación y preparación de grupos de personas, de empresarios para este sector de la acuicultura, especialmente en sistemas simbióticos, eh, que tenemos unos muy buenos laboratorios esperándolos para que ustedes se capaciten, que también podemos dar las capacitaciones de estos sistemas a través del computador, de la internet, sistemas online, concursos presenciales por Zoom y por Meet, en el que enviamos solamente todo el material y todo el material en videos para que pues puedan aprender este tipo de sistemas. Sin más por el momento, pues
Me despido de ustedes deseándoles que tengan muchos éxitos en sus proyectos y que pues de mi parte aquí encuentran una mano amiga para guiarlos. Obviamente ustedes comprenden que es mi profesión, mi oficio, mi ocupación, de lo que vivo. Yo tengo pues obviamente unas tarifas que cubrir, eh, pero los invito a que se animen con este tipo de proyectos, a que investiguen, a que averigüen, a que lean, a que se preparen, a que sean intensos, porque la acuicultura de Colombia y la acuicultura del mundo necesitan acuicultores y piscicultores bien preparados, que sean piscicultores que cuiden el medio ambiente y que sean muy productivos por unidad de producción por metro cuadrado o metro cúbico, como quieran llamarlas. Hasta ahora, una próxima ocasión.